acompañado por Carlos Conde, delegado de Economía y Hacienda. Estamos aquí para hacer unos comentarios sobre un cierto balance del año, si me permitís, en cuanto a cómo hemos actuado, qué efectos ha tenido, vamos a decirlo, en la gestión presupuestaria del Ayuntamiento, en los ingresos, en los gastos, el hecho de la pandemia, el hecho de la afectación del virus, el coronavirus, de una manera tan intensa, desde el mes de marzo, con el estado de alarma, etcétera, a la movilidad y, por tanto, a la economía de sectores muy directamente relacionados, ¿no? Que han sufrido esa pérdida de movilidad, ¿no? Y que ha supuesto, por tanto, la generación de una serie de problemas sociales, a los cuales hemos, desde el Ayuntamiento, colaborado en resolverlos y manteniendo la cohesión social al máximo, y al mismo tiempo la necesidad de una reactivación económica, reactivación que hemos tratado desde las capacidades presupuestarias municipales también de impulsar, ¿no? Y por otra parte, en los ingresos, ¿qué afectación hemos tenido, ¿no? Y yo creo que ahora ya, al límite del año, mañana de fin de año, podemos hacer un cierto balance, ¿no? Lo podemos resumir en que hemos movilizado más de 50 millones en un plan que podríamos llamar plan extraordinario, evidentemente, de lucha en relación a esos efectos de la pandemia, en ese refuerzo social que me he referido y la reactivación económica. En materia social, podemos evaluarlo en unos 15 millones con actuaciones muy directas en materia de movilización de recursos para atender las demandas de alimentos, las demandas de economías frágiles de nuestra ciudad, de familias con situación económica difícil, que lógicamente se agravaba con la llegada de esta crisis de salud. Démonos cuenta que el número de parados, fin de noviembre del año actual, estaba en la ciudad de Málaga en algo más de 73.000, había un crecimiento de un 25%, ¿no?, sobre el año pasado. Ya teníamos ante un paro estructural, ahora es un paro mayor y unas consecuencias claras en ese sentido, ¿no? Por otra parte, además de esa acción que se hizo en torno a unos 7 millones de euros con movilizaciones de créditos del Ayuntamiento, también se atendieron necesidades de las personas sin hogar, como recuerdan ustedes. Lo hacíamos con un sentido social y también con una colaboración en materia de salud hacia la autoridad sanitaria, ¿no?, tratando de que estas personas estuvieran protegidas, seguras en materia sanitaria y, por tanto, no provocaran pues ninguna situación de más contagio del que ya pudiera haber en la propia ciudad, ¿no? Sobre todo protegerles a ello, ¿no? Se han movilizado, como sabéis, cantidades muy importantes de cientos de miles de kilos de alimentos desde el propio Ayuntamiento y, además, facilitando que hubiera una atención regular y permanente desde los bancos de alimentos hacia las entidades de reparto, y se ha trabajado en organizar las entidades de reparto de una manera técnicamente más avanzada, mucho más coordinada con la propia realidad de los servicios sociales municipales y también entre ellos mismos, ¿no? En esa línea de apoyo social también se estuvo trabajando en reforzamiento de personal. Recuerdan ustedes la bolsa que se convocó de trabajadores sociales, trabajadoras sociales, educadores sociales, auxiliar administrativo también reforzamos, para que los servicios sociales, fundamentalmente, que iban a tener un trabajo más intenso, pudieran atenderlo, ¿no?, de la mejor manera posible, ¿no? Se hicieron esfuerzos también, que va ligado el tema salud con el tema social, de desinfección en la ciudad, y se hizo ahí un esfuerzo que evaluamos en unos 2 millones de euros. Desde la antigua Limasa se trabajó con equipos de desinfección en todos los puntos más críticos de la ciudad, ¿no? Se hicieron esfuerzos con colaboración, en este caso, de iniciativa privada, algún mecenazgo en temas de desinfección también en residencias de mayores, y el Imposan también pues hizo un refuerzo importante de cara también al nuevo curso, que recuerdan ustedes del orden de unos 900.000 euros, el dato que tenemos, que ha supuesto pues sumando más, ¿no?, de esa cifra de los 15 millones. Y luego pues se ha hecho actuaciones en las áreas, organismos, empresas, para tener una seguridad interna y una seguridad hacia los malagueños, los ciudadanos que acuden a nuestras, digamos, ventanillas de contacto con el público, ¿no?, desde cualquier registro de los registros de documentación, como la atención en Gestrisan, en los servicios sociales, en todos los sitios donde hay efectivamente ese tipo de
de realidad, de contacto directo hacia el público. En las medidas de estímulo económico podemos evaluarla en unos 38 millones de euros, con las ayudas directas, de reducciones fiscales, líneas de financiación, las campañas de test, las actividades de apoyo a la cultura. En artistas locales estamos hablando de unos más de 12 millones de euros. Recordemos los 5 millones que hemos movilizado para autónomos y pymes, que según su afectación de ingresos, la máxima ayuda será 3.000 euros, quiero recordar, si tiene una pérdida del 60%, y luego va gradualmente bajando un poco la cantidad hasta 2.000 euros, entre 2 y 3.000, según la afectación de pérdidas que tienen que demostrar, ¿no? Aquí podríamos sumar, y lo hacemos con gusto, el recuerdo hacia el esfuerzo con garantía de 500.000 euros por nuestra parte, que habilita unas avales, o sea, unos créditos avalados hasta 20 millones de euros, unos 25.000 euros por empresa, quiero recordar, que permite llegar a un número importante de empresas, de pymes malagueñas, ¿no? El tema de los test que hemos puesto en marcha, que tiene una finalidad de salud, por un lado, pero fundamentalmente de reactivación económica, crear espacios de seguridad en restaurantes, en hoteles, en toda la cadena de servicios que tiene que ver con el turismo, fundamentalmente, también para oferta cultural, y que evaluamos exactamente en 210.000 euros, ¿no? Luego ya hemos ido firmando también acuerdos con la EOI para impulsar, y ya ha salido unos cursos en transformación digital por importe de unos 4 millones de euros, cursos con fondos europeos que vienen del marco comunitario actual, el que termina el año 20, y que EOI nos ofrecía el poder, garantizándose con nosotros, ejecutarlo dentro del marco que es hasta el año 23, ¿no? Nosotros tenemos que poner 700.000 euros que están puestos y que los cursos esperamos comiencen pronto, ¿no? Con 85 acciones formativas sin costo ninguno para los participantes, que serán muy útil para las pymes malagueñas y para también desempleados de larga duración, ¿no? En cultura, pues, se ha fomentado iniciativas para reactivar el sector tejido cultural por más de 370.000 euros. El esfuerzo que se ha hecho en materia de las empresas ligadas al mundo de fiestas, digamos, el ocio, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver también con aspectos culturales, sustitutivas, de alguna forma, de lo que se podía haber planteado en materia de feria, ¿no? Al no existir. O sea, hemos tratado de llenar huecos producidos o parálisis producidas por el COVID-19 a base de nuevas actividades, ¿no? El apoyo al sector del taxi con 150.000 euros. Y tenemos también, en distintas áreas de equipamiento, hemos complementado créditos de 3.600.000 para los déficits generados en todas ellas, ¿no? Y ahora veremos también la pérdida de ingresos y entenderemos lo de los déficits que estamos hablando ahora. Luego, en inversión, hemos adelantado inversión, hemos acelerado inversión, hemos mantenido inversión, hablando de la Gerencia de Urbanismo y del Instituto Municipal de la Vivienda, a pesar de que la gerencia, una de sus ingresos, y luego lo veremos en la pérdida de ingresos, que era importante, de 9 millones de euros, de una parcela para un edificio de oficinas al lado de Tabacalera, quedó desierto, y eso bastante tuvo que ver la crisis también en ese tema, ¿no? Esperamos que se pueda recuperar ese tema, ¿no? Entonces ahí tenemos unos 26 millones de euros en inversión entre urbanismo y vivienda, 15 millones y pico desde urbanismo, 10 y algo de millones de euros desde vivienda, para, en definitiva, activar también el sector de la construcción, ¿no? Eso se ha hecho también indirectamente, o muy directamente, con la agilización, ¿no? Ustedes habrán visto que la gerencia se ha trabajado con gran ritmo en materia de licencias, y ha habido licencias importantes, y las obras han seguido funcionando. Las obras luego se adecúan también su ritmo a la demanda final del sector, ¿no? La demanda en que esté más o menos intensa, pues van más o menos rápido, eso es obvio, ¿no? Pero están ahí, esas zonas. En caída de ingresos, es importante subrayar, estamos en condiciones de poder hacer una cierta evaluación, lo estimamos también en unos 50 millones de euros, da la casualidad de que hay dos cifras muy parecidas, ¿no? Incluyendo ahí lo de la parcela, eso sí, ¿no? Pero los ingresos clásicos nuestros, plusvalía, los más afectados, el ICIO, puesto de vehículo también, tasa de recogida de basura, que además hemos quitado, gradualizado de alguna forma,
multas tributarias también, recargos a premio, intereses de demora. Ahí hay 18,9 millones de euros en dato exacto que Gesterisan, saben ustedes que es muy meticuloso como organismo, trabaja muy bien, lo sabe muy bien Carlos, evalúa en ese efecto. En transporte urbano, la pérdida de viajeros, evidente que la movilidad, al estar afectada por el estado de alarma, produce menor tráfico privado y menor uso en el transporte público, ¿no? Transporte urbano tenemos una pérdida de ingresos de 18,2 millones de euros sobre los previstos, ¿no? En ingresos urbanísticos por venta de suelo, lo que hemos comentado antes, que en total son 10,4 millones. Y luego, ingresos en el campo de la cultura son bastante bajadas lo que hemos tenido. Desde Alcázar a Gibraltar hay muchos menos visitantes, es obvio, ¿no? Y esos eran ingresos importantes, pero las entradas de los museos, patrocinios que teníamos y tenemos, el teatro mismo, todo eso supone 8,2 millones de euros, ¿no? Hay también una pérdida porque en masa la energía que produce hay menos demanda, producido por el tema de la crisis también, y una bajada también. La energía producida, digamos, renovable, ¿no? La que se produce con los residuos, en 4,8 millones menos, ¿no? La actividad ferial y congresual, su bajada obvia, para haber menos congresos. Nosotros hemos realizado algunos, como saben ustedes, con el tema de los test, pero claro, de número más reducido, ¿eh? Los ingresos que el Palacio tenía, pues 4 millones de menos ingresos. Y la actividad comercial también, 1,7 millones, y la deportiva, unos cerca de 600.000 euros. Datos, como ven ustedes, muy dispersos en el punto de vista de las áreas, diversificados y conseguidos a base de una información muy rigurosa que han dado cada organismo y cada área afectada, ¿no? Eso es lo que queríamos comentar y compartir con ustedes. El esfuerzo realizado en materia social y en materia económica y los ingresos menos que tenemos. Hemos sido capaces, y yo creo que eso lo han hecho, evidentemente, todos los ayuntamientos se han esforzado en esa dirección, de moverse teniendo menos ingresos y atendiendo más cosas, ¿no? Algunos de estos temas hemos podido abordarlo, como el tema de los apoyos a las pymes y autónomos, cuando el Gobierno nos autoriza, hace muy poco, hace pocas semanas, a disponer del déficit, perdón, del superávit del año 19. ¿No? Precisamente ayuntamientos que no tuvieran superávit, que estuvieran en déficit, lo han tenido más difícil, porque no podían tirar de él, ¿no? Y esto, pues, recuerda estos resúmenes que hubiera sido muy bueno que el Gobierno hubiera planteado para los ayuntamientos españoles, igual que se había negociado ya con la FEN, etcétera, un programa de sensibilidad y de atención, sabiendo que hemos tenido menos ingresos y que teníamos que afrontar más gastos. En nuestro caso lo hemos resuelto, creo que con aceptable dignidad, en resolver esas demandas. Seguiremos trabajando, pues el año 21 es una continuidad del 20, en todos los sentidos, en la preocupación por la salud, en la preocupación por la cohesión social, en la preocupación por la reactivación económica, y por lo tanto no hay una parada, un punto y aparte, ¿no? Es seguido, y seguiremos en esa dirección, con la prórroga de presupuesto y con el nuevo presupuesto, que trataremos de que esté, ya ve, una vez bien aclarado el tema del transporte público por parte del Gobierno, poder abordarlo en fecha cercana, ¿no? Y este es el resumen de lo que teníamos que decirle, y la nota la tienen ustedes también para poder tener más exactitud en los datos. Y el alcalde comentaba que ha habido un déficit de 50 millones de euros y el ayuntamiento ha tenido que poner otros 50 millones de euros, ¿no?, en actividades para... Si me permite, ha habido menos ingresos, para decirlo con rigor, ¿no? Nosotros, la MT, por ejemplo, aunque los ingresos han caído en 18 millones, 18,2, su déficit adicional será menos, quizás porque han hecho también algún ajuste interno, han sabido, administrar con la máxima eficacia para que, eso lo veremos más adelante, en el balance total, en la cuenta general del año 20, cuando tengamos la situación. Así que si tenemos superávit, tenemos déficit, y lo que cada una de las empresas y organismos tiene, ¿no? No confundamos caída de ingreso, porque muchas veces cuando cae el ingreso, entonces haces un ajuste en gastos para que el desfase entre ingresos y gastos sea menor, ¿no? Pero en el balance total, apunta bien usted, Pilar, porque hemos tenido menos ingresos en su globalidad y hemos tenido más gastos, gastos nuevos, vamos a decirlo, que se añaden a la estructura de gastos que ya teníamos, ¿no? Y de estos gastos nuevos que ha tenido el ayuntamiento, ¿qué porcentaje lo ha hecho con recursos propios
sin tirar de remanentes, cuáles son de remanentes y cuáles de modificaciones presupuestarias créditos. Sí, vamos a ver, Carlos recordará con mejor precisión, pero yo quiero recordar que todos teníamos autorización hasta un 20%, ¿no?, de remanente, por lo tanto me parece que tenemos hasta 8 millones aproximadamente. Eso se hizo con cargo al 20% de remanente y luego hemos añadido, corrígeme, 5 millones para pymes y autónomos, tirando ya del resto del remanente, que es cuando hemos tenido su autorización. Por tanto, hacia bote pronto salen unos 13 millones, ¿no?, de remanente. Y el resto sería modificaciones internas en el propio presupuesto. Pues se hizo una especie de barrido, ¿no?, de decirle a todas las áreas ahora mismo parar gastos, congelar, bloquear y retener para poder hacer frente a lo que se nos viene encima, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, ¿no? Las áreas y los organismos atendieron la demanda que se hizo desde Hacienda, lógicamente, y de ahí se ha podido resolver gran parte también de esos gastos que estamos comentando. ¿No ha hecho falta pedir ningún crédito? No, hasta ahora no. Para el año 21 ya veremos ese tema. Sí, hemos comentado que es muy posible porque queremos que sea realista y expansivo al tiempo. Esas dos virtudes que a veces son difíciles de compatibilizar, ¿no? Pero eso ya lo veremos otro día. Hoy es simplemente el balance de este año en atender más gastos en materia social, en materia económica, y un comentario sobre los ingresos porque va de suyo, que había que hacerlo, ¿no? Quedaría incompleto que diera un balance. No es que queramos ponernos méritos, ¿no? Es decir, el área de economía y el Ayuntamiento general, bueno, pues a pesar de tener menos ingresos hemos hecho esto. La realidad es esa, ¿no? Ahora he matizado de que no significa que esos menos ingresos sea todo déficit, porque normalmente las empresas, las áreas procuran hacer algún ajuste para que sea más suave el tema de, la gestión de esos menores ingresos. Sí, alcalde, ¿declara 2020 buen proyecto para el año que viene y así animar lo que queda de año? Pilar, ese tema lo hablaremos cuando ya lo tengamos cerrado totalmente y entraremos con más detalle. Trataremos de que crezca, efectivamente, pero no queremos crecer por crecer. No queremos añadir al crédito que vayamos a pedir X decenas de millones más para tener más, porque estaríamos engañándonos un poco, ¿no? A lo mejor tenemos que hacerlo de acuerdo con la capacidad de gestión que tiene el Ayuntamiento, que ya la conocemos. Por lo tanto, no podemos ponerle a querer invertir en el año cantidades que luego no se pueden invertir. Eso pasa muchas veces en las administraciones, ¿no? Central, autonómicas, locales, que a lo mejor sus presupuestos, con la mejor buena voluntad de atender cosas, en el papel, luego en la realidad no es tan fácil, ¿no? Y eso tiene unas penalizaciones en gestión que no sabemos todavía si en el 22 estaremos libres de ellas o no. Y nos preocupa el poder entrar en esas penalizaciones, ¿no? Porque no se cumpla bien el objetivo de inversión que tiene su repercusión en dejar remanentes que nos compliquen la vida luego en el año 22, ¿no? En proyectos hemos comentado, a motivo de Next Generation, pero es otro tema distinto, una serie de proyectos, van a estar ahí. Ahora, son proyectos que es muy difícil que empiecen en el año 21, puede que alguno de gestión, de temas de formación, parecido al que de la EOI que acabamos de describir, pues puede haber una continuidad, pero todo eso tiene un tiempo de maduración ahora. De la Junta saldrán hoy o mañana hacia Madrid, lo digo digitalmente, irán, ¿no? Lógicamente, de Madrid estarán como 4 meses en análisis y estudio del tema y harán sus propuestas a Bruselas, ¿no? Trataremos que nuestros proyectos, que son muy bien escogidos, pues estén en el paquete final, el que vaya a Bruselas, y Bruselas los considere también, ¿no? Y eso ya lo sabremos después, pero son proyectos que tienen un desarrollo para ejecutarlo, quiero recordar, de 6 años, del 21 al 26, quiero recordar. Y ya sabe que el marco comunitario tiene más, ¿no? El 21-27 y salía de 3 años más, hasta el 30 sería, ¿no? Pero en este caso, en Next Generation, se trata de que sean los primeros años, 21, 22, 23, pero su ejecución puede llegar hasta el 26 y por tanto son proyectos que algunos de ellos contemplan 4 o 5 años de ejecución, ¿no? Pero eso ya toca en otro momento. No es bueno mezclar temas y sobre todo crear una expectativa que yo quiero en esto ser prudente, ¿no? Cuando lo tengamos el terreno recorrido y el camino ya bien fecundo en cuanto a que haya sido analizado positivamente a nivel autonómico, a nivel central y luego a nivel europeo, pues compartiremos esa información. Pero mientras tanto yo creo que eso está en nuestra página web, quiero recordar. En cualquier caso, alcalde, el cumplirlo por parte de los ayuntamientos, al menos de cara al 2021, en el escenario que ha puesto el gobierno, ¿eso le permitiría al ayuntamiento tener un presupuesto más expansivo? Así es, en alguna forma es así, pero tenemos que tener cuidado, como decía, de que sea realista, de que no pongamos
llegado de ese deseo de expansión, unas cantidades que luego a la hora de su aplicación, sea en urbanismo, en vivienda, en las áreas municipales, etcétera, sea difícil de gestionar. Las leyes nuestras, habrá que ver ahora las modificaciones que ha hecho el Gobierno, hay que analizarlas, hay que ver en qué medida todo eso ofrece un marco de más agilidad y que no sea puramente teórico, pues son muy garantistas, lo cual me parece bien, y eso dilata mucho también, ¿no? Entonces, tenemos que procurar poner exactamente aquello que estamos seguros se puede ejecutar, si no al 100%, al 90%. Cuanto más mejor. ¿Conoce ya el Ayuntamiento las transferencias, o sea, el dinero que va a recibir por parte del Estado para solventar el déficit de las empresas de transporte público? ¿Se conoce alguna noticia? Yo no sé si está ya precisa la cifra, había como una horquilla entre 275 y 1.000 millones a nivel nacional, entonces hay que ver qué cifra es y luego el reparto de la misma, ¿no? Yo no tengo noticia de que eso esté totalmente cerrado, si tú sabes algo, Carlos, sobre el particular. La enmienda que se aprobó en el Congreso de los Diputados para reformular los presupuestos generales del Estado fue admitida, pero una enmienda que era muy inconcreta a nivel de cuantía. Se sabía que se quería financiar de alguna manera el transporte público de las grandes ciudades, pero no estaba concreta. La idea es que se haga sobre la base de la caída, o sea, una comparativa de caída de ingresos respecto al año 2019, para que de alguna manera bueno, también se premia a aquellos que han hecho, como en el caso de la MT, se ha hecho unos ajustes internos para poder financiar y no se premia al que se ha quedado de brazos cruzados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hubo una segunda enmienda que fue al Senado, pero como en el Senado todas las enmiendas fueron rechazadas, pues no se ha sabido concretar todavía a día de hoy esa cifra, ¿no? Pero bueno, estamos a la espera de financiar al menos el déficit del 2020 y tenemos una gran incógnita todavía sobre el déficit del 2021, porque la MT, evidentemente, su presupuesto se va a formular con déficit. Sabemos que no va a haber pasajeros todavía en el 2021. ¿Tendría que soportarlo, por tanto, las cuentas del 2021? Entendemos que si la ley de presupuesto incluía el texto que había en el Congreso con esa horquilla, le permite al Gobierno, dentro de esa horquilla, determinar vía un decreto, a lo mejor no tiene que ser ni decreto ley, porque está en la ley determinado el margen, y eso ya los informes técnicos de Abogacía del Estado los que dirán, si es necesario o no, decreto o decreto ley, la cifra concreta que debe ser dialogada con la FEN y con la Comisión de Transporte de la FEN sobre todo, y ATUC, la empresa que agrupa los transportes públicos municipales en España, ¿no? Yo espero que esté, bueno, si no a la altura del 100% de nuestro problema de desfase económico, de una parte de ellos se pueda resolver, ¿no? Porque es lógico y porque todos los ayuntamientos que tienen transporte público lo piden y esperan que sea así, ¿no? Y se prometió. El ministro Ábalos habló de 400 millones de euros, exactamente fue la que habló en una videoconferencia a la cual yo participé y recuerdo la cifra, ¿no? Por lo tanto, puede que sea esa, ya veremos. Eso aparte, yo aludía a ello. Realista, he dicho realista. Para que luego los proyectos acaben cumpliéndose, pero de hecho el ayuntamiento, igual que otros muchos, luego tiene las inversiones financieramente sostenibles y digamos que ese presupuesto que no sea cubierto durante el año tiene al final otro proceso. Lo hemos tenido hasta ahora, este año pasado ya no, este año que hemos estado, pero esa posibilidad puede existir. Pero el ideal es cumplirlo, porque nos crea menos problemas en la gestión, de cara a la confección de presupuesto siguiente. Eso es evidente. Por lo tanto, no confiemos en esa recuperación, que es lo que aludes, que agradezco que lo recuerde, pero es un mecanismo que no va en la perfección de la gestión presupuestaria, que es poner y acostumbrarse a ello, tener los proyectos preparados, bolsa de proyectos, etcétera, para poder empezar con rapidez y anualizar las inversiones. Hay que resolver también cuando son proyectos de ejecución de más de un año, que las anualidades que se ponen pues coincidan con el tiempo en que se van a ejecutar. En fin, supone un ejercicio de realismo, de pegarse a la realidad del terreno. Alcalde, mañana ya es Nochevieja y con una fecha más festiva que la Nochebuena. ¿Hay alguna preocupación del Ayuntamiento por esto de fiestas ilegales, hay más presencia de la faena local? Siempre se hace un esfuerzo en esa materia y, lógicamente, en esta circunstancia de la crisis de salud, del COVID, pues se hará con, efectivamente, una atención algo más que la propia Nochebuena, ¿no? Porque es un poco la tradición. De todas maneras, los horarios que hay establecidos no invitan a estar muy fuera, ¿no? El horario de cierre de restaurantes,
el toque de queda, etcétera, es para hacer un planteamiento más en casa y más participando. En fin, saben que nosotros desde el Ayuntamiento, pues lo que se convocaba en la Plaza de la Constitución no se hace, y se ha organizado pues un tema vía Canal Málaga, que transmite vía las televisiones locales, ¿no? Pues recordar el tema de la entrada de año. ¿Cuál va a ser ese esfuerzo más presencia policial? ¿Cuál es el número de policías que habrá? No tengo el dato, prefiero no darle un dato que pueda ser equivocado, pero no le dude que le daremos una información sobre ello en el día de hoy, a lo largo de hoy y mañana, y mejor hoy que mañana, le daremos la información. Lógicamente coordinado también con la Policía Nacional, pues son temas que no olvidemos, deben de trabajar conjuntamente, y esta es una cuestión que se ha hecho en toda esta etapa de crisis de salud. No voy a entrar en el detalle de cuál ha hecho más esfuerzo, menos esfuerzo, pero sí, todas han estado trabajando en esa dirección y deben seguir también un día tan especial como mañana haciendo esa colaboración. Muy bien. Alcalde, me gustaría que hiciese una valoración sobre el proceso Unicaja. Bueno, me alegra mucho que finalmente los consejos hayan aprobado esa fusión y se haya hecho en los términos que se había venido hablando, y que el tema vaya en términos de consenso, de aprobaciones unánimes, que es como debe ser, ¿no? Eso da una gran tranquilidad en los mercados, son entidades que cotizan en bolsa, y todo eso es bueno, que sea así, ¿no? Y yo espero que lógicamente sea bueno para el territorio tradicional de Unicaja y para el territorio tradicional de Liberbank. Se trata de hacerlo bien y bueno para los clientes, los trabajadores, en fin, la actividad que tiene relación con una u otra entidad. Entidades de ahorro son siempre entidades muy importantes en la economía, es fundamental que transmitan seguridad, que transmitan fortaleza. Las dos son entidades que tienen unos buenos ratios en cuanto a fortaleza, en cuanto a reservas de capital, etcétera. Y yo espero de corazón y deseo que la fusión suponga un fortalecimiento de cara al presente inmediato y al futuro, ¿no? Eso es bueno para todos, ¿no? Sale el quinto banco español, sede en Málaga, sede en Andalucía, pero al decir esto no lo digo en términos localistas, ¿no? Lo digo también con un sentimiento de sensibilidad hacia las zonas de Liberbank, diciendo que lo que es bueno para la entidad resultante es bueno para las entidades que suman, previamente que se unen, y por tanto a aquellos que sirven, que insisto, clientes, trabajadores, impositores, todos los que, accionistas, todo. Nada, por Dios. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo te deseo lo mejor en este fin de año y el nuevo año, que va a ser mejor que el 20 seguro. Vamos a ver si la vacuna va llegando, otras vacunas también, y vamos llegando a un porcentaje aceptable, y mientras tanto los test rápidos de antígeno algo ayudarán, esperemos.